ok. Ok. Ya. ¿Se ve ahí o no se ve? Sí, magíster, sí se logra apreciar. Buenas noches. Buenas noches, sí, ok. Espera un minutito. Voy a organizar. Ya, ok. Entonces, como les mencioné, vamos a hacer no tan larga esta, digamos, esta sesión. Sí me gustaría escuchar al final algunos comentarios sobre esta contingencia que son el periodo de calificación, ¿no? Entonces, a eso nos vamos a remitir. Bueno, nos corresponde, estamos en la unidad 4 y el tema es el aprendizaje, ¿ya? Bueno, referente a este tema, yo voy a hacer un poco, le voy a mencionar lo que vamos a hacer. Vamos a presentar un poco lo que es eh, algunas teorías que son dos específicamente que tienen bastante relación con esto. Luego vamos a hablar sobre el mismo proceso digamos, de la, la forma que se adquieren este conocimiento, ¿cierto? Y vamos a hacer algunas comparaciones, ¿ya? Sobre este tema de cómo se lleva a cabo este proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, eso es más o menos la idea de esta sesión. Bueno, eh, hay que empezar primero mencionando que nosotros hemos estado tratando de ir viendo todo lo que es lo concerniente al tema del conocimiento y de todo lo que conlleva. Y una parte de los procesos que son, digamos, importantes es este del aprendizaje, ¿ya? Entonces, este proceso de aprendizaje, eh, una persona lo puede adquirir o puede también modificar o reforzar su conocimiento en cuanto a habilidades, actitudes, eh, comportamiento, ya a partir de la experiencia o a partir del estudio que pueda realizar, digamos, la persona. El aprendizaje no se determina estrictamente por variables externas, o se puede haber sugerido en esta teoría del conductismo, ¿ya? Em, Hay una serie de procesos, digamos, situaciones que va a llevar a que se pueda llevar a cabo, ¿ya? Entonces, en cuanto a eso, nosotros estuvimos, digamos, estudiando lo que era, digamos, las teorías más destacadas que uno puede citar, porque a raíz de esas también han salido otras que son, digamos, parte de la evolución de todo esto, ¿no? En su momento. Entonces, sí es importante referirnos a dos en particular que puede, digamos, aportar un poco al entendimiento de este tema, ¿ya? Y me refiero a la que mencioné recientemente, ¿ya? Acá hay un cuadro que es importante mencionar porque de alguna forma este cuadro nos dan como las principales características de cada una de estas teorías y que al final
como ustedes mismos en algún momento mencionaron, y que fue, digamos, consulta, no me acuerdo si de un foro o de una tarea. Pero al final digamos, del camino, se van complementando. ¿Mm? Entonces tenemos un cuadro en donde tenemos el enfoque en distintos puntos. Eh, Respecto a la teoría conductual y cognitiva, ¿no? Entonces, em, bueno, hay varias cosas que uno puede mencionar respecto a esta situación. Em, Primero que nada, el aprendizaje se conceptualiza en función de conductas que son concebidas en sí mismas, importando solo las relaciones de estímulo y respuesta, para el caso del conductismo, ¿ya? Y donde hay relaciones, por ejemplo, de estímulo en cuanto al organismo-respuesta, ¿ya? Y eh, en donde, que, en donde se puede hacer cargo una modificación, puede ser al conductismo, que es el neoconductismo, y eh, explica que hay otros procesos que se pueden integrar a esta parte del aprendizaje. Entonces, eh, derechamente, como esta reforma al conductismo, menciona los procesos internos mentales, ¿ya? Y eso también, como mencioné, va ayudando a que este proceso de aprendizaje tenga también características eh, en base a esta parte que es un poco relacionada con la conectividad, ¿no? Entonces, eh, vamos a tener una serie de, eh, digamos, conceptos que se van a ir despejando y poder tratar de entender. Por ejemplo, el enfoque conductual menciona que es un aprendizaje, digamos, en un medio externo. ¿Qué significa eso? Que el aprendizaje se aplica por lo que se puede observar, ¿ya? Y eso sí lo vimos. Las conductas eh, hacen referencia a la relación estímulo-respuesta, ¿ya? Entonces, por lo que en este aspecto, esta nueva, digamos, propuesta del conductismo reconoce que el organismo procesa el estímulo, pero sigue sin importar lo que ocurre dentro del sujeto, mente o pensamiento. ¿Ya? Entonces, lo que cuenta es la conducta observable y cómo se modifica por el refuerzo, castigo o repetición. Entonces, el ejemplo que se puede dar es un estudiante aprende a levantar la mano para hablar por qué fue reforzado por el maestro cuando lo hizo. Entonces, ahí hay un ejemplo, digamos, eh, en esta, digamos, reflexión que se puede tomar del neoconductismo, en donde se puede, digamos, introducirle que hay un cuestionamiento en cuanto a la forma y a la actuación, digamos, de lo que se pretende, digamos, enseñar. Es una conducta, ¿cierto? Y puede haber, digamos, esa inquietud de parte de los estudiantes. El otro es el tema del enfoque que le da el cognitivismo
en cuanto a la misma situación, pero es ya de un punto de vista interno. El aprendizaje se entiende como un proceso mental interno, no solo conductual. La conducta es una consecuencia externa del aprendizaje, pero lo importante es cómo el sujeto procesa, interpreta y organiza la información. Y ya se menciona estos procesos en donde se tiene que tomar en cuenta la atención, la memoria, la comprensión y solución de problemas, si fuera el caso. Y acá hay un ejemplo donde un estudiante comprende mejor un texto porque activó conocimientos previos, hizo inferencias y organizó la información mentalmente, ¿no? Entonces, eso está muy, digamos, eh, un poco de acuerdo con lo que se espera actualmente, ¿no? Entonces, vemos que hay, eh, digamos, situaciones que se van a contraponer en algún momento y hay otras situaciones que van a ser seguramente complementarias. Eh, Enfoque conductual en cuanto a la estructura periférica. ¿Qué es lo que es la estructura periférica? Se enfoca fuera del sujeto en lo que puede observarse y medirse como los estímulos y las respuestas, ¿ya? En torno a la conducta. Bueno, entendemos que cuando hablamos de periferia es el entorno. Entonces, está, eh, digamos, señalada en términos de cómo la parte conductual es influenciada por ese entorno. ¿Qué hace este enfoque en relación al aprendizaje? O este tema que se expone acá, ¿no? Estructura periférica, ¿no? Entonces, lo que hace se limita a controlar las variables externas que pueden hacer que ocurra el aprendizaje. Por ejemplo, el tema de los refuerzos, los castigos y todo lo que está, digamos, a los estímulos, ¿cierto? Esto al final se vuelve un estímulo. Un ejemplo de esto se señala que un maestro, y ya lo habíamos visto, ¿no? Un maestro usa premios para motivar la participación en clase. Y se focalizaba en cómo este estímulo podía ayudar, digamos, a esta respuesta de los estudiantes. En cambio, el enfoque cognitivo o estructura central eh, se centra en el interior del sujeto, en los procesos mentales que ocurre en el aprendizaje, ¿ya? Esto se refiere a la forma de pensar, recordar, razonar o interpretar. Y un poco esta parte de los, digamos, eh, modificaciones del conductual, sí va a tomar en cuenta eso, pero no va a ser tan determinante como lo expresa el cognitivo, ¿ya? ¿Cómo entiende el aprendizaje? Otra pregunta que se puede hacer en forma directa en cuanto a la estructura central. Eh, se puede entender como un proceso activo donde el sujeto organiza internamente la información. El conocimiento no se copia del exterior, sino que se construye la mente, eh, bueno, en este caso de las personas, según ciertos patrones, ¿ya? Estos patrones pueden ser esquemas, eh, las mismas estructuras mentales que se pueden ir elaborando, o pueden ir elaborando el individuo, el estudiante, ¿no? Y eso va a permitir que se llegue
a un aprendizaje. ¿Ah? ¿Qué dice sobre las variables? Algunas variables cognitivas no existen previamente, sino que surgen a medida que se aprende como nuevas ideas, conceptos o habilidades mentales. Es decir, el sujeto crea estructuras mentales nuevas en el proceso. Un poco lo que uno va, digamos, despejando de cómo esta teoría privilegia estas relaciones mentales que pueda tener el sujeto. Bueno, a través de estos, digamos, herramientas, entre comillas, que se pueden establecer mentalmente. ¿Ya? Eh, un ejemplo, dice, un estudiante al leer un cuento no solo lo memoriza, sino que organiza su idea, comprende el mensaje y construye su propia interpretación. Eso, eh, eso se puede visualizar en ciertas dinámicas que uno puede establecer durante, digamos, eh, el transcurso de la enseñanza de una materia en particular, ¿no? Bueno, acá hay, digamos, dentro de esa tabla que se mostró al principio, eh, están estos otros enfoques que no están tan detallados, porque los anteriores me parece que son más importantes porque dan la esencia de las dos teorías. Estas son, digamos, me parece que es bueno también conocerlas, pero la otra era un poco más determinante, diría yo. En cambio, estas también, como les menciono, son importantes, pero no están tan profundizadas. Pero, en fin, por ejemplo, el enfoque de la información en tenemos, digamos, en lo que es conductual y cognitivo, eh, dos, dos conceptos. En el conductual es la retroalimentación. Esto quiere decir que, bueno, si uno va leyendo, ¿no? Con la otra tabla, la retroalimentación en lo conductual se enfoca en la información eh, la cual se procesa en respuesta a estímulos previos, ¿ya? Eh, por ejemplo, de la experiencia, de lo que sucede y lo que ya pasó, ¿ya? En cuanto a poder establecer esta relación de estímulo y consecuencia, ¿ya? Porque esa era más o menos la figura que tenía esta teoría. Y hay una retroalimentación del momento que uno hace esa dualidad, ¿no? De concepto en, en cuanto a esto, a la información y cómo se puede ir verificando. Eh, tenemos lo cognitivo. Se anticipa la información, se planifican acciones y se toman decisiones antes de actuar. Entonces, acá hay eh, se puede decir como una pro o antes de la alimentación, proalimentación, ¿no? O en relación a que uno puede anticiparse o anticipa la información, se planifican las acciones y se toman decisiones antes de actuar. Y eso es, digamos, una característica eh, sobre la persona
más que nada em, hace una reflexión, ¿no? Entonces, eso de la parte cognitiva es importante, ya que hay una reflexión en sí para poder tomar esa situación. Ya, en cambio, lo otro lo podemos tomar, lo conductual, como un impulso y que no es tan determinante porque es espontáneo, ¿no? Ya, dentro de este proceso de aprendizaje que va a ser, digamos, eh, y va a poder entenderse, digamos, en cierto escenario. Entonces, en lo cognitivo sí hay un- una situación ante la información que se puede ir eh, mm, verificando, se puede ir eh, pensando. En cambio, lo otro ya es más espontáneo. También en el origen, el enfoque que se puede dar en lo conductual, todo aprendizaje es producto del ambiente, del entorno que está, digamos, el sujeto, ¿no? En cambio, en lo cognitivo se asume que hay una influencia hereditaria, biológica y genética, pero tampoco se descarta que pueda haber una influencia del ambiente. Por eso que se toman estos dos elementos en lo cognitivo, lo que es de herencia y lo que corresponde al ambiente. En cambio, en el origen de lo conductual es más el entorno que juega un papel importante. En cuanto al enfoque del control, eh, en el conductual tiene un control externo y esto indica que el control sobre la conducta está en el entorno, ¿ya? Em, digamos, de acuerdo al, al sujeto, ¿no? Si es premiado o es castigado. Esta interacción que se tiene, ya sea en su forma de actuar, ¿no? Cómo se va, cómo se va a proceder. Entonces, em, lo, lo controla en este caso eh, eh, el ambiente, el control que está en su entorno. En cuanto al cognitivo, el control está de manera externa. Y bueno, acá hacen como dos pronunciamientos. Puede ser que estés en el control externo porque obedece al contexto en el cual está. Y puede ser que también sea controlado esta, esta forma, ¿no? De manera interna, porque obedece a los procesos mentales internos que pueda tener el sujeto. Entonces, en ese aspecto se pueden dar dos situaciones que, que se reconocen, ¿no? Ahora, en cuanto al enfoque, digamos, el enfoque, eh, cómo lo trabaja cada conducta o de estos temas, ¿no? Porque habla de focalización y en el, digamos, si yo hablo de un enfoque y focalización, tiene casi el mismo sentido, ¿no? Entonces, el enfoque de la teoría está dirigida a la conducta, ¿eh? Y esto es eh, en razón de la conducta observable que nosotros reconocemos en esta teoría.
Y en cuanto al cognitivo, habla de un enfoque que ya sabemos que es de naturaleza del, digamos, de naturaleza mental de los procesos o los procesos mentales internos que pueda tener el sujeto. ¿Eh? Ahora, eh, podemos hablar, digamos, de un enfoque sobre la naturaleza. Y esto ya es un tema ya de teoría de cómo se van construyendo, ¿no? Entonces, habla que es un enfoque determinista para lo que es conductual, porque se toma en cuenta los estímulos que tienen los sujetos de acuerdo a su entorno, a su- de acuerdo a su entorno ambiental. Y respecto a esto no hay una definición clara respecto a lo cognitivo, porque dice no se define explícitamente una postura determinista, ¿ya? Reconoce complejidad y múltiples causas. O sea, eh, no se rige como en el caso de lo conductual, sobre esa forma de actuar de la teoría, sino que hay muchas situaciones que seguramente van a confluir a una explicación sobre esta teoría y que, por decir, puede tener una explicación, como se mencionó acá, genética, puede ser del entorno, entonces no es única, no es como se puede resolver en lo que es la conductual. En cuanto al comportamiento, al enfoque que digamos, plantea sobre el comportamiento, en lo conductual habla de refuerzo y castigo, que eso ya lo había, lo habíamos mencionado, que digamos, se trabaja sobre, eh, pues, pues, la conducta o eh, cómo va, cómo se va presentando esta conducta respecto a las situaciones que se van dando. Entonces, puede ser que se dan refuerzos, ¿cierto? Positivos, negativos, o también puede haber una situación de castigo, em, de acuerdo a los escenarios que se van manejando. Ahora, el cognitivo, la conducta depende de los pensamientos, creencia y comprensión de la situación. Le da em, esa explicación siempre en términos de los procesos mentales. El pensamiento es un proceso mental. Y hay otros seguramente que están relacionados con el pensamiento y eh, tendrían de ahí nacería el comportamiento de que trata de explicar esta teoría. Respecto al sujeto, el enfoque le dan al sujeto, en lo conductual, el individuo es un receptor de estímulo, por lo tanto es pasivo. En cambio, el cognitivo, el individuo es activo, interpreta, organiza y construye su aprendizaje. Y eso también es un tema que uno lo puede, bueno, entender sin ningún problema, porque la teoría lo menciona prácticamente así como estar expuesto acá en este cuadro, ¿no? El aprendizaje, bueno, y acá es el tema que nosotros vamos tratando de entender. El enfoque del aprendizaje se sitúa en el cambio conductual de la misma teoría. Aprender significa cambiar de conducta.
Eso es lo que, a través de estos estímulos que ya conocemos. En el caso de lo cognitivo, es una nueva información. Aprender es adquirir y procesar nueva información, crear representaciones mentales. ¿Ya? Eso es un poco lo que habla del aprendizaje en pocas palabras y que ahora vamos a tratar de explicar para tener una mejor idea de lo que es este proceso. Ahora, este cuadrito no, digamos, no es tan trivial. Yo lo dejaría y seguramente repasar un poquito porque hay algunas cosas que sí son clave dentro de lo que es la teoría conductual y cognitiva. Y luego nos vamos a dar cuenta que son complementos, como en algún momento se mencionó, en ciertas cosas. En ciertas cosas son importantes cada una de estas teorías, pero viéndolo desde el punto de vista del aprendizaje, tenemos que ver que cómo va el mismo proceso tomando algunas cosas de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los procesos cognitivos en el aprendizaje de acuerdo a cierto planteamiento. Eh, el proceso cognitivo se puede decir em, se debe considerar desde el punto de vista también de la estructura biológica de los seres que tienen capacidad para aprender. Así, la capacidad innata está asociada a los receptores sensoriales, tanto de los animales como de los humanos. También a la capacidad de almacenar la información aprendida, en el caso de la memoria, y otros aspectos biológicos que determinan la diferencia entre especies u otros factores biológicos que nos hacen diferentes como individuos, ¿cierto? Em, y también hay que considerar que hay factores genéticos que se deben considerar, aunque hay ciertas teorías, como la que mencionamos hace un momento, la conductista, que de alguna forma, digamos, hay cierto cuestionamiento, ¿ya? Eh, bueno, el tema es que a través de estos procesos se va organizando, eh, digamos, el aprendizaje para poder establecer, digamos, eh, este conocimiento y poder, digamos, entenderlo también. Eh, Desde el punto de vista, por ejemplo, de los procesos cognitivos, se puede decir, como se mencionó, que hay estímulos que se pueden establecer automáticamente. También recordar que siempre, digamos, esta parte digamos, de la teoría que nosotros eh, revisamos, se va a ir estableciendo en la medida que nosotros eh, vamos practicando dentro de las situaciones reales y que no los podemos alejar en el aula, ¿no? Entonces, podemos estar observando, podemos estar trabajando y podemos ir detectando y aplicando, por ejemplo, el tema de la parte conductual, y eso lo conocemos. Eh, en cambio, en la estructura, digamos, si consideramos la parte
de la biología, ¿cierto? Se van a asomar ciertas condiciones que son innatas de las personas o de los seres humanos, ¿ya? Por ejemplo, el tema de los receptores sensoriales que tenemos como ser humano, el tema de la memoria, la capacidad para almacenar la información, algunas condiciones que son, por ejemplo, del sistema nervioso, algunas condiciones también que pueden estar en la edad, el género, ¿ya? Entonces, todas esas cosas van a contribuir, digamos, a este proceso de aprendizaje. Términos también importantes son cómo se procesa la información eh, en estas condiciones. Entonces, bueno, hay una similitud, ¿cierto? De hacer comparaciones quizá en torno a cómo trabaja una computadora, ¿no? Eh, y esos esquemas o esos modelos eh, pueden ser, digamos, analógicos a los que nosotros podemos estudiar en el proceso del aprendizaje, ¿ya? Entonces, seguramente en lo que es biológico es un poco complejo, digamos, tratar de explicarlo, porque eh, no somos especialistas en los conceptos, por ejemplo, que tienen que tienen que ver con netamente con la biología específica. Pero sí podemos tratar de entenderlo de un punto de vista más esquemático y más de acuerdo a un lenguaje no tan específico, digamos, dentro de lo que uno pueda explicar. Entonces, por ejemplo, en un ser humano se consideran los sentidos. eh, para esto hay que tomar en cuenta los estímulos también que puedan estar presentes y su forma específica de entrada respecto a cómo uno capta, ¿ya? O hace esa captación de información. Em, bueno, se puede explicar, digamos, de que hay una información y es recibida y almacenada en imágenes. Eh, bueno, la forma de, digamos, de alimentar, por decirlo de alguna forma, es que a través de estas imágenes se pretende, digamos, tomar toda esa información que los sentidos captan. Entonces, esa información puede ser visual, puede ser sonora, incluso puede ser integrado, o sea, una mezcla de eso. También pueden haber en los sentidos táctiles, gustativos. Entonces, cuando hablamos de imagen, no es la imagen que nosotros tenemos en mente, sino que es una imagen mental, ¿ya? Esa imagen mental es una representación simbólica para poder, digamos, crear esas representaciones internas eh, que, digamos, que necesitamos para poder, digamos, eh, procesarla, ¿ya? La información, digo. Entonces, por eso se hace hincapié cuando, primero que nada, imágenes son representaciones mentales, no son las mismas que nosotros estamos acostumbrados a considerar. Y la idea que internamente se puedan tener esas representaciones eh, como parte, digamos,
de la información que internamente se va a ir trabajando. ¿No? Em, ya, es un poco lo que... Y la idea es que mediante ciertos actos, como una memoria a corto plazo, vaya a poder eh, reteniendo o filtrando ciertas información, al mismo tiempo que también podamos ir canalizándola. Entonces, también se asuma una memoria de trabajo, en donde es posible, digamos, eh, hacer un proceso un poco más elaborado, ¿ya? Igual se debe señalar que esa memoria de trabajo no es tan larga, ¿ya? O sea, no es en tiempo, digo yo. Entonces, eso, digamos, son como los pasos previos para que se vaya, digamos, eh, procesando toda la información que inicialmente uno eh, va adquiriendo. Entonces, por ejemplo, acá hay un esquema donde tenemos los sentidos, ¿cierto? Y eh, en todo este proceso se hace esa, digamos, captación y se representa mediante esa imagen mental, ¿no? Eh, esa imagen representa todo lo que les mencioné, la parte gustativa, olfato, la parte táctil, ¿ya? Y eh, se toma en cuenta también en ese acto que si no se tiene mucha atención, porque eso suele pasar, cuando no se tiene mucha atención, digamos, ¿qué pasa? Se olvida. Y, y eso depende, digamos, y está dentro de los temas, digamos, de los procesos mentales que se deben considerar, ¿ya? Y vuelvo a recalcar, si uno no tiene la atención pertinente, eso se puede olvidar. Y son segundos nomás. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado que de repente estamos en un lugar, observamos algo y si no es de atención, eh, por decirlo, de interés, eh, luego me quiero recordar sobre lo que vi o presencié y ya no me acuerdo. Y eso es una situación de que eh, pasa a todos niveles, ¿ya? La atención con que le damos al hecho, porque puede pasar, y vuelvo a indicar, que si no se le da la atención pertinente, eso se olvida, ¿ya? Luego, dentro de lo que uno va filtrando, se van, digamos, transformando o se puede decir codificando toda esta información y se va, digamos, tratando de que sea comprensiva y guardando ya en un almacenamiento final, así como quien dice en el disco duro, ¿no? ¿Ya? Y ya eso queda puede quedar de forma más permanente, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá hay un cuadro que es interesante, un poco con lo que yo les mencionaba en torno a lo que él, analógicamente con el proceso que ocurre en las computadoras, ¿ya? Nosotros,
por ejemplo, como eh, tenemos como dispositivos de entrada, ¿no? Podemos decir que tenemos el teclado, tenemos estos mouse, micrófonos, tenemos una serie de dispositivos que está en la entrada y se puede ir adquiriendo esa información, ¿cierto? Luego viene el procesamiento, que es el CPU, en donde va organizando e interpretando alguna información, ¿cierto? Y lo va distribuyendo. Después viene, por ejemplo, la memoria RAM, donde se guarda momentáneamente esa información, ¿ya? Eh, Así como la memoria de corto plazo, ¿ya? Y luego se almacena en un disco duro que ya queda de forma más permanente, eh, eh, como se puede indicar, ¿no? Y si nosotros queremos sacar la información o volver a verla, eh, bueno, se coloca ahí como un ejemplo el monitor, que va al disco duro y la puede visualizar, ¿ya? Es un ejemplo comparativo. ¿Por qué? Porque se asocia mucho a lo que es el proceso de aprendizaje y que tiene esa estructura, ¿no? Para un poco entender cómo va el proceso en un ser humano, ¿no? Bueno, acá, como les mencioné, perdón, la entrada, digamos, es producto de estos, eh, digamos, por parte de los sentidos, ¿no? Llega a través de los sentidos, la información, y luego hay una etapa, digamos, donde se toma atención, si es relevante o no relevante, eh, va a perdurar o se va a olvidar. Eso es importante porque, como les mencioné, si uno no presta esa atención, se va a perder. Y son segundos que uno piensa que a lo mejor lo pudo haber guardado, pero a lo mejor no es así. Después viene el tema de que se va procesando la información para que se pueda utilizar, ¿ya? Entonces, em, es, en la memoria de trabajo es un poco más sofisticada porque ahí hay un ordenamiento y puede eh, llevar a cabo, digamos, ciertos procesos de organización que no hace la memoria a corto plazo, ¿ya? En la memoria a largo plazo, la información se comprende y se conecta con el conocimiento previo. Ese es un proceso también que es importante porque esto implica, digamos, em, digamos, el reconocimiento de la información y que en algún momento va a quedar en un sector, digamos, de nuestro cerebro, digamos, guardada, y cada vez que nosotros la necesitamos, una puede ir hacia tratando de recordar y puede establecer, digamos, visualizar nuevamente eso que teníamos guardado. Y es importante también porque podemos establecer, digamos, mentalmente estos esquemas que en algún momento son mentales, poder llevarlo al reproducir, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando uno se estudia un proceso, así tal como el que estamos estudiando ahora, y nos muestran la forma como es, uno lo lleva, si es que le puso atención, lo va a llevar a almacenar y luego
se puede ir refrescando a través del estudio, ¿no? Ya sea reafirmando ciertos conceptos y luego, en un momento, por ejemplo, cuando yo vaya a hacer un examen, nuevamente lo extraigo, ese esquema, que en algún momento lo ensayé, lo repasé y lo pueda reproducir escribiendo, ¿ya? Y eso es la salida o la respuesta al almacenamiento que yo tuve, que yo tengo, para poder evidenciar que lo que me enseñaron lo he aprendido. Ahora, eh, aprender, estamos claros, no es solamente porque uno puede decir, y evidentemente también, es reproducir y eso es la memoria. No, lo que nosotros tratamos y nos interesa es que al reproducir entienda la aplicación del esquema y pueda, si es posible, solucionar algún problema. Porque quizá ese planteamiento, eh, ya olvidándonos un poco del esquema del aprendizaje, pueden haber otros esquemas. Por ejemplo, si yo hago un esquema para poder realizar una actividad eh, extraprogramática, ¿cierto? Yo puedo escribir esa actividad y puedo llevarla a la práctica. La idea es que esa actividad extraprogramática quizás le coloque alguna novedad de aprendizaje, puede ser. Entonces, eh, al tener, digamos, esa posibilidad de aplicarlo y colocarlo en cualquier escenario, significa que yo manejo ese tema. Entonces, eso es un poco en donde tenemos reflexión, tenemos análisis, tenemos comprensión, em, y son elementos que son importantes para asegurarnos que estamos haciendo bien esa actividad, ¿no? Y bueno, esos son detalles que se pueden ir viendo en el camino, ¿no? Bueno, eso es lo que yo podía mencionarle respecto a este tema. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que... Bueno, entonces vamos a ver acá. Bueno, si no hay duda, lo que quería mencionar. Estoy hablando del cuestionario, el que viene la próxima semana, ¿no? Entonces, hay dos temas que se pretenden evaluar, el tema 7 y el tema 8. Dentro de lo que se va a preguntar, o sea, digamos como una referencia general, están estos, digamos, elementos que son importantes y van a ir en esta línea, ¿no? El conocimiento, etapas del proceso del conocimiento, tipo de conocimiento y condiciones para que exista el conocimiento. Entonces, esto también está involucrando los talleres que hicieron, ¿ya? Ahí se presentaron, digamos, algunas dinámicas y preguntas que van a ir consideradas derechamente en este cuestionario, ¿ya? Entonces, en el tema 8 yo voy a tomar hasta la página 17 y considerar estos temas porque
Esos son los que van a, digamos, a preguntarse. Se van a hacer preguntas de estos temas, eh, pero sí es bueno que repasen hasta la página 17, y igualmente dentro de lo que uno hizo también en clase, ¿no? Así que no sé si tienen alguna duda sobre eso. ¿Está claro? No hay problema. Eh, bueno, y lo otro que quería mencionarle es que esta tarea colaborativa voy a darla a conocer porque me encuentro que el día 26 tienen que hacer la exposición, 26 y 27 creo. Entonces, yo pienso que deberían entregar el trabajo colaborativo por ahí por el 25. Pero para esto, yo les daría la tarea entre el 17, esta semana, yo creo que puede ser el 17 o 18. ¿Me entienden la idea? O sea, no le voy a dar el 21, se las voy a dar antes. La tarea para que ustedes puedan ver y tengan tiempo para entregar. Bueno, si es posible antes, mejor. Cosa que no se tope, porque ¿qué pasa? Nos vamos a topar que tienen que hacer la tarea, perdón, este examen, ¿cierto? Y tienen que estudiar. También tienen que estudiar para esta exposición. Entonces, si yo coloco la tarea el día 27, van a estar colapsados. Entonces, para mi gusto, para un poco descomprimir esta cosa, sería entregarle la tarea esta semana, la colaborativa. ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo? Sí, sí, Magíster, muchas gracias. Sí, Magíster, magíster. muchas gracias. ¿Ya? Porque creo que van a estar colapsados, porque tienen la, esta exposición el 26 y 27, y, y el examen lo tienen el 27, el lunes y martes. ¿Me entienden? Entonces, yo esta semana les doy la tarea colaborativa. Eh, le dejo abierto ahí para que ustedes vean la tarea que van a tener. Y eso. Ah, otra cosa. El día lunes de la otra semana tienen el cuestionario, ¿no? Ya les di un avance más o menos lo que les voy a preguntar. Ese día yo lo que quiero hacer es hacer un repaso, pero para la examen este que va a ser el 27 o 28, ¿ya? Entonces, lo que yo les pasara ese día sería más que nada enfocado al repaso y un poco ahí, digamos, un poco quizá de la exposición, pero para que no digan que no les pasé, pero bien acotado, ¿no? ¿Les parece que hagamos eso el día 20 de la otra semana, cuando tengan el cuestionario? Porque el tiempo el que está faltando, eh, yo les podría hacer un repaso de de todo lo que vamos a preguntar en ese examen. ¿Les parece mejor que sea así? Sí, magíster, muchas gracias. Ya. Ahora, una cosa que yo quiero que quede claro. Esto lo hago porque creo que es conveniente por cómo se da la dinámica y es decisión personal. Así que no espero, bueno, lo que haga otro docente ya es cosa digamos, del docente. Entonces,
yo lo que les pido es que no se hagan comparaciones respecto a lo que yo estoy haciendo con respecto a los otros docentes que toman sus propias decisiones. Ya, yo hablo por mi asignatura porque sí creo, a modo de ver la situación, que es bastante, va a ser bastante laborioso lo que tengan que hacer. Entonces, entrando en ese, comprendiendo la situación y entrando en ese detalle, yo creo que de mi punto de vista es lo que puedo hacer para que ustedes, primero que nada, puedan estudiar no tan, por lo menos de mi punto de vista, ¿no? No tan colapsado y, y bueno, y esperar que les vaya bien. ¿Ya? Entonces quedemos así. Yo le abro esta semana, no sé si el jueves o el viernes, para que vean la tarea colaborativa. Y la estaría entregando como máximo el 25, como máximo. Si pueden, la entregan antes. Porque yo también tengo que tener tiempo para corregir, imagínense. Tengo que corregir ese trabajo. Acuérdense, ustedes también tienen que hacer ese otro punto. Acuérdense que tienen que hacer la autoevaluación. ¿Ya? Entonces va a haber poco tiempo porque ya la semana que sigue nosotros tenemos que colocar las calificaciones y se va a encontrar con este tema de la perdón, con el examen y con todas las calificaciones pendientes. ¿Me entienden? Entonces, yo les pido de que el tema de la colaborativa, por favor, entreguen máximo el 25 y hagan su autoevaluación. Enseguida va a estar habilitado para la evaluación y que podamos cumplir con eso. Y bueno, y lo otro de la examen, repasamos el día lunes, como digamos, quedamos, y, y eso sería para que se prepare. ¿Ah? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, eso quería conversar con ustedes, pues, estimados estudiantes. Eh, Espero que le vaya muy bien. Y claro, también tengo que decir que espero que en esa exposición también le vaya bien, porque es el proyecto prácticamente del semestre. Pero yo creo que sí le va a ir bien. Así que eso, espero que, bueno, ya lo estaríamos, con los que están en cualitativa, lo estaríamos viendo el jueves. Va a ser más o menos la misma dinámica, ¿eh? Sobre el tema, ¿de acuerdo? Por lo menos como yo estoy en este curso y estoy con ustedes en el otro, yo voy a actuar de la misma forma en los dos cursos. ¿Ya? Y ojo con lo que le dijo respecto a los otros docentes. No todos los docentes pueden estar en la misma sintonía. Así que, eh, bueno, eso sería. Ya pues, que estén muy bien. Si es que no hay alguna consulta, ¿hay alguna consulta? ¿Está todo bien? Cualquier duda, si hay en el camino, me la hacen por correo. Yo ahí yo les contesto. ¿Ya? Ok. Entonces, si no hay nada, ya, pues, que estén muy bien. Inicio de semana. Y bueno, ánimo. Total, ya queda lo último. Ya. Gracias, Gracias, Magister. Magister. Muchas gracias, Muchas Magister. gracias. Gracias. Gracias, Magister. Gracias, Magister. Magister. Gracias, Magister. Que estén muy bien. Pasen buena noche. Chao, chao.